Programa vamos a conversar con su abogada, Juliana Loza, porque evidentemente hay temor y preocupación por la situación en este momento de su caso, en el contexto de una crisis política y de una elección del Tribunal Constitucional que todavía no sabemos si se resolverá o no. Es decir, ¿habrá cambios en el Tribunal Constitucional? ¿Se mantendrá el colegiado que acogió el amparo presentado por la hermana de Keiko Fujimori y que además escuchó los alegatos tanto de la justicia ordinaria como la defensa de la lideresa de Fuerza Popular? Vamos a conversar con Juliana Loza en unos minutos, no sin antes compartir con ustedes un pronunciamiento de la propia Keiko Fujimori hecho el día de hoy a través de su cuenta en Facebook. Vamos a ver, esto es lo que ella ha publicado, haciendo justamente un recuento y una reflexión a partir de este año que ha transcurrido. Ella dice: he sido emboscada de manera inesperada luego de ingresar a dar una de las muchas declaraciones al Ministerio Público, y en los párrafos finales dice lo siguiente: soy Keiko Fujimori, madre de 2 niñas, hija de un expresidente y de una excongresista, 2 veces candidata presidencial, excongresista y presidenta de un partido político. Puedo haber cometido aciertos y desaciertos, pero si lo hice fue pensando que era lo correcto en su momento y asumo el 100% de la responsabilidad sobre mis actos y decisiones políticas. No soy líder de una organización criminal, no he cometido delito alguno, no soy lavadora de activos, no he creado ninguna maquinaria para dañar a nadie y menos aún dirijo alguna operación política desde donde me encuentro. Pongamos cada cosa en su lugar. No confundamos la actividad política con la justicia penal. Hacerlo no solo daña a los políticos, daña a las instituciones democráticas, daña a todos. Lo único que invoco es que la justicia se abra paso finalmente. Juliana Loza está con nosotros para comentar este pronunciamiento y también contarnos cuáles son las preocupaciones y las medidas que está evaluando la defensa en este momento coyuntural tan complicado, delicado todavía, y donde se ha generado ciertamente dudas. Bienvenida, Juliana. ¿Qué tal, Mabela? Buenas noches. Gracias. Bueno, revisábamos este recuento en imágenes de este año que ha transcurrido, y lo primero que quería preguntarle es cuál es la información que tienen ustedes sobre la decisión que tomaría el Tribunal Constitucional. ¿En qué quedó? Había una audiencia que se ejecutó, pero digamos, el hecho de que el presidente haya disuelto el Congreso, que el presidente del TC, el señor Blume, esté con descanso médico, ¿en qué situación los coloca? ¿Cómo los afectó el cambio del panorama político? Nuestra audiencia fue el 25 de septiembre. Nosotras sustentamos los argumentos por los cuales consideramos que Keiko debe recuperar su libertad. Consideramos que la decisión de mantenerla privada de su libertad es injusta y arbitraria. Ese día, el 25, creo que fue televisado incluso a nivel nacional, y quedó sumamente claro que Keiko está presa solamente por ser líder del partido Fuerza Popular en base a presunciones. No lo dije yo, lo reconoció el propio procurador, e incluso sometidos ambos a diversas preguntas ante el Pleno del Tribunal Constitucional, y eso es cierto, Mávila, lo dice la propia resolución de la Sala Penal Nacional, que concluye dándonos la razón en todos los puntos que habíamos argumentado, en todos los fundamentos, en todos los agravios, pero termina reconduciendo al debate a considerar que Keiko, digamos, tendría cierto factor de riesgo de obstrucción de la justicia porque es líder del partido Fuerza Popular. Digamos, la discusión ahora y lo que se está discutiendo en el TC es si Keiko, en su calidad de lideresa de Fuerza Popular, obstruiría o no la tarea de la Fiscalía. Así es. En principio. Para resumir, eso es lo que tiene que decidir el Tribunal Constitucional. Exacto. Y usted ha traído información sobre algunos de los puntos en los que nos dice el Poder Judicial le otorgó la razón. Exacto. Mira, a ver, nosotros, si ustedes recuerdan, en primera instancia, el juez de primera instancia determinó que Keiko debiera ir detenida porque se consideraba que existía tanto un peligro de fuga cuanto un peligro de obstrucción. Y la Sala Mávila nos dio la razón en todos los puntos. Nos dijo: la señora Keiko Fujimori tiene fundado todos los arraigos, arraigo personal, familiar, laboral, social, todos los arraigos, por tanto, no hay riesgo de fuga. Y en cuanto a los riesgos de obstrucción que había marcado en primera instancia el juez, el chat de la botica, el supuesto blindaje al ex fiscal de la Nación Chávarri, el supuesto blindaje al señor César Inostroza Pariachi, la supuesta injerencia política en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura, la supuesta actuación de algunos congresistas durante la diligencia de allanamiento, incautación, por citarte otros ejemplos, nos fueron dados la razón y la Sala concluyó
concluyó que en efecto no solamente no habían elementos de convicción que demostrasen aquello, sino que no constituían un factor relevante de cara a determinar la obstrucción. Y entonces yo dije, luego de leer, si me están diciendo que no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de obstrucción, la conclusión inmediata es, pues tiene que estar libre. Lamentablemente no fue así porque la sala recondujo la argumentación y terminó diciendo que solamente Keiko, en base a ser líder de Fuerza Popular, se debiera de presumir que ella debiera de haber conocido de supuestos actos de obstrucción. Y estos son los argumentos que, a ver, reseñaran el momento de la audiencia, el peligro de obstrucción, ¿no? Injerencia en el sistema de justicia, blindaje a Inostroza en el Congreso, blindaje a Chávarri y actos de hostilización a los fiscales, el chat de la botica, no entrega de libros contables, allanamiento, despido de trabajadores, de trabajadora de la OMPE. En los primeros puntos uno diría, bueno, no hay Congreso, ¿eso los favorece o los perjudica hoy, el contexto político actual, digamos? Mira, dos puntos. Primero, todos esos puntos la sala me dio la razón. ¿En todos estos puntos? Todititos esos puntos, Mávila. En las más de 100 páginas. Estamos hablando de la sala ya a la instancia más alta. Exacto, la segunda instancia nos dijo ninguno de esos puntos que te marcó como factor de obstrucción el juez de primera instancia constituyen ni están corroborados, por tanto no hay peligro de obstrucción en ninguno de los puntos que marcó el juez de primera instancia. Y me recondujo, como te digo, y se lo planteé al Pleno del Tribunal Constitucional, solamente por la presunción en tanto líder del partido Fuerza Popular. No existe otro argumento por el cual Keiko está presa el día de hoy. No existe ningún otro argumento. Entonces, sí, en verdad, para nosotras viene siendo un año muy duro, muy difícil, Mávila, y ahí sí quiero entrar al segundo punto de tu pregunta. Yo, de manera personal, y debo de reconocértelo, lo hemos hablado en la interna, ha sido muy mortificante pasar todo un año y, en verdad, frente a todo un ruido político, que siempre, lamentablemente, ha sido achacado a Keiko. Mávila, Keiko, cuando ingresó a prisión, tomó la decisión de tener dos bases fundamentales de preocupación. Primero, entenderás, su familia. Tenía dos menores hijas, desde luego pasar por este duro periodo ha sido muy traumático, muy penoso para ambas, servir de apoyo a Mar, más allá que ella está desde prisión, porque Mar, quieras o no, pasa mucho tiempo ahora con las niñas y es el sustento de soporte de ellos. Y en segundo punto, Mávila, dedicarse a su defensa legal. Con Keiko nos hemos dedicado de manera constante durante todo este año porque consideramos, Mávila, que tenemos los argumentos legales, jurídicos suficientes para revertir esta injusta prisión arbitraria. Sin embargo, nos topamos en este camino durante todo un año de factores y ruidos políticos. Todos los días, todas las semanas nos bombardean con temas políticos y a Keiko de manera automática le han achacado muchas decisiones de la bancada de los congresistas de Fuerza Popular. ¿Usted diría que Keiko Fujimori abdicó al liderazgo de la bancada y al ejercicio, digamos, del liderazgo en general del partido y de las decisiones del partido desde que fue encarcelada? Mira, yo te voy a decir algo y eso lo conversábamos con Keiko. ¿Y qué sustento habría para yo luego hacerle una pregunta? Incluso desde antes de que ella ingrese a prisión, lamentablemente, en las votaciones, en la bancada, y esto ya me lo ha comentado, en verdad, ella si bien dirigía estas sesiones, no tomaba las decisiones, se dejaba a libertad de votación de los integrantes de la bancada, como ha sucedido, y eso quizás se lo puede declarar cualquier congresista. Claro, pero ya entenderá usted que la gente puede dudar de la palabra de los congresistas y los congresistas sobre todo que han visitado con tanta frecuencia. Pongamos solamente un ejemplo, ¿no? La señora Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, ha registrado múltiples ingresos al penal, múltiples visitas, y cuesta creer, por ejemplo, que muchas de las acciones que ella ejecutó en la Comisión de Constitución y que trajeron finalmente las consecuencias que hoy estamos enfrentando no fuesen coordinadas con Keiko Fujimori. Mira, Mávila, yo he estado presente en algunas de las visitas de la congresista Bartra en el penal. Y sí te voy a decir, y aprovecho la oportunidad para hacer un deslinde claro y firme al respecto. Keiko no ha tenido participación alguna en las decisiones políticas de los congresistas en sus votaciones. Ella los dejó en entera libertad para organizarse y tomar las decisiones como corresponde. Por tanto, sí es lamentable, en verdad, y para nosotros nos resulta altamente preocupable que de manera tendenciosa muchas veces se haya querido achacarle a ella todas las decisiones buenas y criticables que haya tomado o no la bancada. ¿No? Porque ha tomado muchas decisiones. Yo no soy quien para decir si es bueno o es malo, digamos, hay cuestiones buenas, hay cuestiones criticables, pero no le pueden ser achacadas a Keiko. Sí, en verdad, nosotras queremos hacer un deslinde y en este caso, te lo digo,
Keiko no ha tenido participación alguna en las decisiones que hayan tomado los señores congresistas. Como abogada, ¿en algún momento usted le recomendó, por ejemplo, recortar el acceso de los parlamentarios? Es decir, ¿usted cree que como estrategia legal esto los ha perjudicado, la cantidad de visitas que ha recibido ella, que se prestan por lo menos a una lectura fácil en ese sentido? Yo creo que mediáticamente ha sido una información que se ha utilizado en contra de Keiko. Te diré, por ejemplo, uno de los que más ha visitado a Keiko ha sido el congresista Miki Torres. Pero el congresista Miki Torres ha tenido muchas votaciones, digamos, que no van, digamos, en lo que supuestamente se le achaca a Keiko. Claro, el ala dura, porque estamos hablando de Fuerza Popular dividida, claro, en dos grupos claramente. Uno que es considerada el ala dura, donde se encuentra la señora Bartra, digamos, y gente con posiciones más radicales, la señora Luz Salgado inclusive, y otro que es este grupo donde está la señora Letona, que cuenta con una licencia del partido, está Leila Chihuán, está Miki Torres. Ella ha recibido visitas de los dos. Yo te diré, yo he coincidido con muchas de las personas que tú has mencionado en las reuniones, hemos tenido oportunidad de conversar, Mávila, y en ninguna de ellas hemos conversado de temas políticos. Muchas de estas visitas, sin duda alguna, han sido visitas de carácter personal, preocupados por la situación en la cual ella se encuentra, por, digamos, estar vigilantes a qué es cómo ella está pasando estos días en prisión, pero no se habla de temas políticos, menos de direccionamiento. ¿Por qué no hizo una declaración como la que hoy hace? Si eran momentos tan tensos para el país y era importante su palabra, era importante. Ella quizá, si oportunamente decía, yo estoy preocupada de mi problema legal, estoy concentrada en mi defensa, dejo en libertad a la bancada, dejo el partido en los dirigentes para que manejen y tomen las decisiones que ellos consideren de acuerdo, digamos, a sus propios criterios. Es que siempre ha sido así, Mávila, como te digo, incluso cuando Keiko dirigía las sesiones de bancada, entiendo yo que los integrantes de la bancada han tenido plena libertad en sus votaciones, son ellos los que votan, no Keiko. Claro, entonces, pero digamos que ella estaba en un momento complicado y quizá fue una omisión, podría decir usted, que pudo haberla favorecido, por lo menos, digamos, en la lectura que se hace de su participación en los acontecimientos. Mira, si es que se requería en algo, en algún momento quizás puede haberse... O usted como abogada decir, en ese momento, cuando se le atribuían, decir claramente que esto no estaba ocurriendo y hacer un deslinde de cara al público. Lo que pasa es que ese es un tema que no tiene que ver con el tema jurídico, es un tema mediático, es un tema político, que ni siquiera es factor dentro de la investigación, dentro del proceso penal. Yo me ciño al tema judicial, al tema legal, y eso no es un factor. ¿Que hace mucho ruido afuera? Sí, obviamente, pero te diré, yo no entro a temas políticos. El día de hoy, de hecho, el día que Keiko tome una decisión política, tengo la menor duda que ella lo va a informar, lo va a anunciar, pero no es, ella está abocada en este momento al tema de su familia, al tema legal, y ahora, sobre todo, a recuperar su estado de salud, que es lo que también a todos nos tiene muy atentos. Por eso, déjeme insistir, ¿usted cree que como abogada quizá debió restringir algunas visitas? No, yo no tengo esa facultad para prohibir visitas a nadie. ¿Como estrategia legal tampoco? Mávila, ¿cree que la perjudicaron sin darse cuenta, al menos? Quizás el ruido fue externo, no... Insisto, yo he coincidido muchas veces con muchas visitas de muchos congresistas, Mávila, y en ninguna de ellas se ha hablado de temas políticos. En verdad, hemos compartido, hemos conversado de temas personales, de temas de Keiko, cuestiones totalmente personales, nada de política. Entonces, en verdad, no era así. Que afuera se haga ese ruido, sí, es lamentable, es cuestionable, han dañado a Keiko, pero no tiene incidencia en el proceso. Que sea factor de titulares, lo lamento mucho, me preocupa mucho como sociedad, como ciudadana, que en verdad a una líder política le estén achacando determinadas cosas. Y Mávila, insisto, yo quiero volver a la raíz de todo. Keiko está presa solo por ser líder del partido Fuerza Popular, no hay otro factor. Lo que pasa es que para la teoría o para la hipótesis fiscal, Keiko Fujimori es la lideresa de una organización criminal. Y estos chats que se han ido publicando, incluso los más recientes, que tienen que ver con acciones coordinadas del partido, es difícil que uno crea que una persona que lidera una organización, y la va a seguir liderando, porque supongamos que Keiko Fujimori fuese declarada inocente, ¿ella renunciaría a la actividad política? Esa es la respuesta te la tiene que dar ella. A mí no me incumbe, yo solamente hablo con ella de temas legales. Claro, yo entiendo que a ella le gustaría continuar, digamos,
haciendo política? No lo sé. No lo sé, es una pregunta abierta, pero si ella, por ejemplo, sé. declarase que se retira de la actividad política y que hoy quiere concentrarse absolutamente en su defensa y delegar, no sé, en el señor Galarreta, como se había dicho, por ejemplo, la organización o dirección del grupo parlamentario, quizá con un deslinde de esa naturaleza hubiese quedado todo más claro. claro. No te lo puedo responder porque ¿Galarreta ha visitado a Keiko Fujimori? Hemos coincidido en algunos momentos, sí. Porque lo que se decía era que el señor Luis Galarreta, bueno, no solamente se decía, se corroboró, él mismo lo dijo, él había tenido una reunión con Salvador del Solar para tratar de llegar a un acuerdo consensuado respecto al tema de adelanto de elecciones. Y yo le pregunté a Rosa Bartra si ella había, a pesar de haber conocido esa negociación, haber actuado por cuenta propia en el archivamiento. ¿Tiene usted alguna información sobre eso? Nada, en absoluto. Mis conversaciones con Keiko son de carácter personal y legal. ¿Ella en quién delegó el manejo de la bancada? Bueno, entiendo que hay un secretario general. La organización interna del partido, te soy sincera, desconozco. Pero digamos, ¿quién cuenta de todo el equipo que hay, de todos los fujimoristas en este momento que hoy salen y expresan una opinión? ¿Quién sería la persona que encarna el pensamiento de Keiko Fujimori? No, el pensamiento de Keiko es Keiko. Correcto, pero Keiko. Ella tiene que haber dejado una vocería porque ella no puede. La organización del partido, entiendo, está estructurada. Hay un secretario general, hay voceros, Luis Galarreta. Claro, es decir, Luis Galarreta, si se reunió con el premier, quiere decir que él, digamos, representaba en ese momento o contaba por lo menos con una procesión o con la línea de pensamiento de lo que era el pensamiento de la lideresa de Fuerza Popular. No te puedo responder eso porque es algo que a mí no me compete. ¿Han hablado del tema de la disolución del Parlamento? ¿Tiene ella alguna opinión al respecto? No, bueno, lo único que, como todo ciudadano, esperamos que esto sea resuelto por el Tribunal Constitucional, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, las actuales circunstancias también nos obligan a preguntarle por la conformación del tribunal, porque uno de los elementos justamente del Ejecutivo para criticar, más allá de la modalidad de elección de los magistrados, digamos, en el colectivo ha quedado la idea de que lo que se quería era cambiar a un magistrado para que el magistrado sumara un voto a favor, se alterara la conformación del tribunal y se favoreciese el resultado para Keiko Fujimori. Nada más alejado de la verdad, Mávila. Nuestra audiencia fue el 25 de septiembre, 10 de la mañana. La elección del nuevo magistrado del tribunal fue el lunes 30 de septiembre. Yo sustenté mi posición de defensa de Keiko ante 7 magistrados del Tribunal Constitucional, el Pleno del Tribunal, y son ellos los que tienen que responder. Pero ¿y el apresuramiento para cambiar? En manera alguna, Mávila, no incidía, porque yo ya tenía desde hace tiempo fijada la fecha de la audiencia. Recuerdo que fue comunicada incluso públicamente. Pero no del voto final. No, es que nosotros sustentamos ante un pleno. Y para ese día, 25 de septiembre, no había siquiera elección de nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. O sea, no tiene interferencia alguna. De acuerdo, no, vamos a ir a la pausa, Juliana, sí, y regresamos para continuar conversando. Conversando con la abogada de Keiko Fujimori. Hoy se cumple un año de la detención de la lideresa de Fuerza Popular y ella nos decía que el día de hoy habló y se expresó a través de Facebook, haciendo una reflexión del tiempo y exhortando a la justicia a que de una vez resuelva su caso por tratarse de un año. Y nos explicaba la doctora Loza en el interín durante la pausa que ella prefirió guardar silencio y que a ello se debe, porque yo le decía que lo que mucha gente se pregunta y nos preguntan a través de Twitter es por qué no habló en el momento y no se pronunció. Mira, Mávila, quizás sí hubiéramos sido expresos, quizás a mí incluso me hubiera correspondido decirlo, pero nosotras considerábamos que no era necesario. ¿No le expresó, por ejemplo, molestia con las acciones ejecutadas por algún tipo de congresista y le decía, por favor, Juliana, que ya no sigan por aquí o que vayan por allá, porque la están perjudicando, por lo menos en la imagen, mira, Mávila, de cara a la población? En general, sin identificar a algún congresista de Fuerza Popular. No voy a poner nombres, pero que ella tuviese una sensación de... A ver, por ejemplo, sobre el cisma, ¿no? Mira, los grupos yo te voy a confesar algo personal, por favor, como abogada durante todo este año, y no necesariamente mencionando el nombre de un congresista y ni siquiera que sea de Fuerza Popular, en general, ¿no? De todo el Congreso en sí. Para mí ha sido muy, en verdad, frustrante tener que enfrentar esta defensa dentro de un ruido político constante. Quizás si yo no estuviera defendiendo a la líder de oposición, Keiko Fujimori, o quitémosle el nombre de Keiko Fujimori, no estuviera presa en este momento, si no fuera por todo este ruido político. Yo lo he hablado con
contigo, con muchas personas, en verdad, el ruido político nos ha causado tanto daño de todos los bandos, de todas las bancadas, de todos los partidos, porque siempre todo lo malo, lamentablemente, todo lo malo que ha sucedido en el Congreso, porque no toman lo bueno, y aquí sí quiero ser muy clara, hay muchas cosas buenas, pero lo malo se lo achacaban a Keiko. O sea, y yo digo, ¿y por qué no lo bueno, no? Si es que quieres achacarle todo a Keiko, claro, ¿por qué no lo bueno? Todo era el tema de enfrentamiento. Ahora, ustedes han pedido la abstención de la magistrada Marianela Ledesma, y eso es importante abordarlo porque ella hizo una denuncia sumamente grave. Habló de presiones. En un momento se dijo presión del Congreso, pero creo que ha quedado claro que ella se ha referido a un miembro del Tribunal Constitucional. Mira, Mávila, ahí hay dos puntos. Primero, que sí, obviamente, es altamente preocupante lo que ha declarado la magistrada, y esperamos que sea aclarado en las instancias correspondientes. Entendemos que va a declarar ante la Fiscalía de la Nación y será allí donde ella tendrá que declarar lo que tenga que declarar. Pero hay un punto muy importante que sí a nosotros nos llama la atención. Es que la magistrada Ledesma, a quien respeto su condición profesional y de magistrada constitucional, pero que lamentablemente, y digo lamentable porque es altamente preocupante para cualquier ciudadano, haya reconocido públicamente ser una magistrada adversa al fujimorismo. Esa simple mención, incluso reconocida, recalificada por ella misma, luego diciendo que respeten su literalidad de lo que había declarado en este seminario, pues nos preocupa bastante. Ella habló de presión, ¿no? De que vamos a mantenerte aquí, pero te alineas al tema de Keiko. Habló de presión, no habló de su opinión. El que sí, por ejemplo, emitió una opinión es el presidente Blume, que hoy se encuentra delicado de salud. Bajo esa lógica, también tendríamos que pedirle la abstención a él, porque él se criticó abiertamente la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Lo que él ha criticado es la prisión preventiva como institución mal utilizada en general, Mávila. De hecho, ha sido muy cauteloso de las declaraciones que hemos escuchado en este caso, sin lugar a duda. Lo que sí es, ningún otro magistrado de los 7, a diferencia de la magistrada Ledesma, se ha declarado adverso al fujimorismo. Yo no puedo ir a una audiencia y declararme adverso al fujimorismo cuando precisamente vas a resolver un habeas corpus, una demanda de la líder del fujimorismo, Keiko Fujimori. Entonces, sin duda alguna, ahí no existe imparcialidad subjetiva. Se le atribuye también al fujimorismo, y lamentablemente hay que vincularlo a Keiko porque sigue siendo la lideresa, en vista que ella no ha delegado ni ha renunciado al cargo, ¿no? Ella no ha hecho una renuncia pública. Se le atribuiría también este intento de cambiar la composición del Tribunal Constitucional para poner a un magistrado, digamos, que sería pro libertad de Keiko Fujimori. Mira, Ortiz de Ceballos, primo del señor Olaechea, que, digamos, no ha guardado una neutralidad en el Congreso, sino ha sido claramente un hombre que ha expresado los intereses de la oposición. Mira, dos puntos. Primero, y ahí quiero, para cerrar el tema de la magistrada Ledesma, y hacer muy claro, jamás, en ningún momento, ni Keiko Fujimori, ni su defensa, ni nadie de su entorno con conocimiento de ella, ha tenido alguna injerencia o acercamiento a ningún magistrado, en ninguna de las instancias. Siempre hemos sido muy respetuosas y nos hemos enfrentado en las audiencias, en los debates, y hemos impugnado y estamos dando la cara siempre a la justicia. Jamás hemos interferido con ningún magistrado. Segundo que me preguntas, Keiko no ha tenido participación alguna en la designación del nuevo magistrado, insisto. Mávila. Tampoco en apurar la elección, que fue el motivo por el cual finalmente se disuelve el Congreso. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros no tenía relevancia un nuevo magistrado o no un nuevo magistrado. Yo sustenté entre los 7 magistrados del Pleno. Los 7 magistrados del Pleno. Ellos me escucharon. Ellos deciden. No teníamos ningún apuro en esto. Además, si hubiera sido antes, entremos en las suspicacias y en el ámbito de las presunciones. Incluso, ni siquiera algo real. Presunciones y suspicacias. Pero la audiencia fue el 25, la elección fue el 30. Pero el 25 no se decidía, se dejó al voto. Pero deciden los que me escucharon. Si hubiera sido a la inversa, hubieran apresurado el 24, el 23, el 22, el 21, el 20, entremos al ámbito de la suspicacia. Eso quiere decir que si mañana, por ejemplo, se aprobase que el señor Ortiz de Ceballos es un nuevo integrante del TC y reemplaza a Eloy Espinosa, eso estaría mal. O sea, a usted le toca que el colegiado actual sea el que decida.
El colegiado actual es el que va a decidir nuestra demanda. Lo que sucede en otros casos que no se han visto, que las audiencias no se han programado, es otro asunto. No confundamos. Mi audiencia fue el 25, resuelven los magistrados que me escucharon ese día, los 7 señores que me escucharon ese día. ¿Tiene alguna intención, Keiko Fujimori, de apelar, por ejemplo, a una elección, integrar una lista parlamentaria con miras a inmunidad? Me lo han preguntado mucho en estos días, Mávila. No hemos conversado de eso. En verdad, de hecho, nuestro punto central es su defensa. De acuerdo. Si ella toma una decisión, seguramente la comunicará en algún momento. Al día de hoy, preocupación, familia, tema legal, su salud. No hay otro. Muy bien, le agradezco, Juliana, que haya estado con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con una mesa sumamente interesante porque representantes de los partidos